Continuamos en esta mañana hermosa después de este tiempo precioso de alabanzas al Señor. Gracias, amadas hermanas, por disponerse, dejarse usar por el Señor para bendecir a su pueblo, bendecir a su iglesia y bendecirnos a cada uno de nosotros con esas alabanzas preciosas. Queremos esta mañana compartir la cena del Señor con cada uno de ustedes en sus hogares. Esperamos que ustedes estén listos y la hayan preparado allí con su familiar, con su esposo, con su esposa, con su hijo, su hermano. Yo no sé quién está con usted allí alabando al Señor. Y quiero que en esta mañana, una vez más, vamos a participar de los elementos, la cena del Señor, esta comunión que tenemos con el Señor, pero también esta comunión que tenemos entre nosotros como hermanos y hermanas en Cristo. Así que yo sé que usted posiblemente ya estaba preparado, está listo con sus elementos y vamos a orar como la palabra dice. La palabra nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos. El único requisito que nosotros necesitamos para participar de la cena del Señor sin culpa es arrepentimiento, venir delante del Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras faltas que estamos conscientes que hemos cometido y aún de aquellos que no estamos conscientes. Venir delante del Señor para que Él nos examine y pedir que nos limpie de toda contaminación y así participar de la cena del Señor con cada uno de los que en sus casas están haciéndolo también. La palabra del Señor nos exhorta a hacerlo de esta manera, así que vamos a ir rápido porque queremos compartir un tema muy especial en este día. La palabra del Señor nos dice, y citando el pasaje del apóstol Pablo allá en la carta a los Corintios, en el capítulo 11 y el versículo 23, la palabra del Señor nos dice a través de su siervo, el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es la representación de mi cuerpo. Coman cada vez que coman de él en memoria de mí. Así que, hermanos, antes de participar del pan, vamos a presentarnos delante del Señor en oración. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por esta preciosa mañana. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, hermanas que están hoy acá ministrándonos la alabanza, llevando hasta sus casas la transmisión de este servicio glorioso al Señor. Así que te pedimos, Señor, que nos examines y nosotros mismos, Señor, nos arrepentimos delante de ti, Señor, de todo pecado, de toda acción que te ha ofendido, Señor, que hemos cometido. Señor, puede ser en acción o en omisión. Te pedimos perdón, oh Dios, aceptamos tu perdón y nos declaramos libre por tu justicia en el nombre de Cristo. Bendice, Señor, a mis hermanos también en sus hogares y en esta actitud de adoración, en esta actitud de exaltación a tu nombre, en esta actitud de comunión contigo en primer lugar y con tu pueblo, participamos de los elementos. Leo una vez más para ustedes. Dice la palabra del Señor: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes. La noche que el Señor fue entregado, tomó pan y luego de dar gracias lo partió y dijo: coman, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comamos, hermanos, el pan, símbolo del cuerpo de Cristo. Amén. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Hermanos, bebamos de la copa, símbolo de la sangre preciosa de Cristo que fue derramada por tus pecados y mis pecados, amados hermanos, y también por los pecados de la humanidad en el mundo entero.
pero sobre todo de aquellos, Señor, que en ti hemos confiado. Amén. Bebamos, hermanos. Te damos gracias, Jesús, por este momento solemne. Gracias, Espíritu Santo, por santificarnos y permitirnos exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque con tu muerte en la cruz nos perdonaste, nos limpiaste, nos purificaste a través de tu Espíritu para presentarnos santos y aceptos delante del Padre. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos, amados hermanos. Esta mañana yo quiero compartir un tema para ustedes muy interesante. Para mí ha sido muy interesante, ha sido de mucha bendición. Hablamos muchas veces del discipulado y a veces pensamos en Pablo y Timoteo como su discípulo. Claro, eso es una verdad. Pero el discipulado venía desde el Antiguo Testamento. Y hoy yo quiero hablarles sobre Josué, el sucesor de Moisés. Dios había escogido a Josué para que fuera la persona, para que fuera el hombre, para que fuera este siervo suyo, este ministro suyo que continuara el trabajo no fácil de este gran hombre de Dios, Moisés. Pero también Moisés, al ver la actitud de él, le había escogido para que fuera él, para que fuera Josué, la persona que tomara su lugar. La palabra del Señor nos dice así, allí en el capítulo 1, nos enseña sobre algunas cosas y tal vez las más importantes sobre la misión que Dios había encargado a Josué. No era fácil, hermanos, ponerse en los zapatos de un hombre como Moisés. Sin embargo, recordemos que no depende de capacidades, que no depende de nuestras cualidades, que no depende de cuánto nosotros pudiéramos hacerlo bien o pudiéramos hacerlo mal, sino que depende del Dios que nos llamó. Pero también hay disposición, debe haber disposición en nuestro corazón. La palabra nos enseña que Josué, este hombre que en su juventud se llamaba no Josué, que es Dios salva o Dios es el Salvador, sino era más o menos lo mismo. Dios salva, el nombre su verdadero nombre, que era Oseas en el principio. El nombre de Josué, su nombre verdadero, su nombre que le pusieron sus padres, era Oseas. Pero Moisés le cambió el nombre y lo llamó por primera vez cuando fue enviado con los 2 espías para inspeccionar la tierra, y dice que envió a Oseas al que Moisés llamó Josué. Pero este hombre, dice la palabra, desde su juventud, y esto es importante para los jóvenes. Muchas veces estamos pensando cómo Dios va a usarnos, cómo Dios va a tomarnos en cuenta, pero la palabra nos dice, creo que es en el capítulo 33 de Éxodo, me parece que el versículo 11, que este chico, desde que era un joven, permanecía continuamente en el tabernáculo. Eran 2 personas que estaban ahí siempre, Moisés, que iba siempre, y Josué también, o Oseas más bien, que siempre estaba allí. Dice el versículo 11, y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero, pues Moisés volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su sucesor, nunca se apartaba del tabernáculo. Una de las cosas importantes, jóvenes, ¿quieres que Dios te use? Tienes que ocuparte de las cosas del Señor. Tienes que vivir en primer lugar ocupándote de las cosas del Señor, porque de las cosas tuyas el Señor se ocupará. De tu profesión, de tu trabajo, de quién será tu esposo o tu esposa, de los hijos que te dará. De todo eso el Señor va a ocuparse. Pero primero debes ocuparte, tú ocuparte de vivir en la presencia del Señor.
Así que el Señor no escogió luego a Josué al azar. Era Josué quien había tomado la decisión porque Dios había puesto ese sentimiento en su corazón. Pues cuando vamos al libro de Josué, el capítulo 1, comenzando en el versículo 1, dice la palabra del Señor: después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, habló el Señor con Josué, hijo de Nun, que era siervo de Moisés, y le dijo: Moisés, que fue mi siervo, ha muerto. De ahora en adelante tú estás al frente del pueblo. Crucen ahora el Jordán, este pueblo y tú, y vayan a la tierra que voy a darles a los hijos de Israel. Tal como se lo prometía a Moisés, voy a darles cada lugar donde pongan sus pies. Lo que quiero remarcar en esto, amados hermanos, es que Moisés, el siervo de Dios, este hombre que la palabra nos dice que fue el amigo de Dios, que hablaba cara a cara con Dios, Dios le había permitido discipular a este jovencito, que él había visto cualidades en él. No solamente que Dios le había hablado, sino que había visto cualidades en él, porque este joven permanecía siempre en el tabernáculo, ahí en la presencia del Señor sirviendo. No era un sacerdote, era simplemente un servidor, alguien que estaba allí voluntariamente en la presencia del Señor, era su deleite. Pues ahora Dios, que ya le había escogido, que no le escogió en esta hora, ya le había escogido. Eso nos dice Éxodo capítulo 17, el versículo 8 al 16. Quiero leer unos versículos de este pasaje. Éxodo capítulo 17, a partir del versículo 8, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Quiero leer para ustedes, dice la palabra del Señor así: Amalec vino a Refidín y peleó contra Israel. Entonces Moisés le dijo a Josué, ¿por qué? Porque era su segundo, es el que estaba cerca de él, es el que había caminado, el que había aprendido. Aunque la tarea era difícil, hermanos, como dije antes, cumplir, ponerse en los zapatos, por así decirlo, en nuestro idioma, en nuestros dichos, ponerse en los zapatos de un hombre como Moisés. Josué había aprendido de él. Josué estaba mirándole hacer cada día. Josué había visto la relación que Moisés tenía con Dios, cómo se acercaba a Dios, cómo servía al Señor. Le conocía bastante bien y aprendía de él cada día. Pues Moisés lo había escogido como su segundo al mando, por así decirlo, y lo había puesto al frente de los soldados. Ya el jovencito que estaba siempre en el templo había crecido. Era un hombre, aunque joven, pero era un hombre fuerte, ya con carácter definido y sobre todo con un amor profundo al Señor. Es por eso que Moisés le llama a Josué, o Dios salva, que era más o menos una transliteración parecida de su nombre, Oseas. Y ahora es el comandante de las fuerzas armadas del pueblo de Israel. Pues cuando el Señor lo saca de Egipto y han pasado el Mar Rojo y están ya caminando a la tierra prometida, ellos se encuentran que ahí hay un pueblo que se había convertido en enemigo de ellos, que eran los amalecitas, estos amalecitas que aparecen en la Biblia por todos lados, y que Dios estaba molesto con ellos. Pues entonces nos dice el pasaje que le dijo Moisés a Josué, a este hombre ya, que había crecido con él, que había aprendido de él, que era digno de toda su confianza. Moisés le dice: escoge a hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del cerro con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y combatió contra Amalec. Y Moisés
Aarón y Hur subieron a la cumbre del cerro. Mientras Moisés mantenía la mano en alto, los israelitas vencían. Pero cuando bajaba la mano, vencía a Amalek. Pero Moisés se le cansaban los brazos y entonces los que estaban ahí con él, que eran estos dos hombres, Hur y su hermano, también le sostenían sus brazos. Pero yo no quiero hablar ahora de este pasaje, de cómo estos hombres de Dios también eran un apoyo, eran un fuerte incondicional para Moisés. No podemos hacer, hermanos, la obra solo. Dios va a usar un equipo, un ministerio, aunque Dios ha llamado a alguien en específico para darle su visión. Vamos a necesitar un equipo y aprovecho para dar gracias al equipo que Dios nos ha dado en esta iglesia, tanto de hombres como mujeres, que son una bendición para poder hacer la tarea en este lugar. En el versículo 14 de Josué capítulo 1, vemos que nos dice la palabra: en la tierra que Moisés le dio a ustedes de este lado del Jordán, se quedarán las mujeres y los niños y todos los hombres valientes. Moisés había podido conquistar parte de la tierra y la había repartido a 2 tribus y media. Pero ellos debían de ser uno, debían de ser un solo pueblo, debían de estar unidos, debían de velar no solamente por el bien propio, sino por el bien de todo. Eso es lo que nos hace iglesia, estar unidos, hermanos. Moisés había logrado mantener a este pueblo unido, había logrado mantener a este pueblo en una misma visión, en un mismo propósito, pero ahora había muerto. Había muerto porque el pueblo mismo, este pueblo que él tanto amó, un pueblo que se rebelaba tantas veces contra el Señor, se había rebelado en un momento porque tenían sed y no había agua. Y entonces se quejaron, y lo interesante es que este pueblo siempre estaba tratando de regresar, de ir atrás, de volver a Egipto. Y imagínense, hermanos, dice que Moisés era un hombre manso, pero estos lograban sacarle de las casillas. Y por esta actitud, dice la palabra que Moisés pecó contra Dios. Se enojó. Dios le dijo que fuera y le hablara a la piedra, a la roca esta. Pero Moisés le dio un garrotazo y les llamó rebeldes. Y Dios le dijo: porque no me honraste delante del pueblo, no entrarás a la tierra. Y tristemente no entró. Pues Dios le habla a Moisés y le dice que recuerde que Josué, al que Dios había escogido y que Moisés había entendido y había formado, ahora él va a tomar tu lugar porque tú vas a unirte conmigo. Quiero que leamos Números capítulo 27, el versículo 12 al 18. Números capítulo 27, el versículo 12 al 18. Quiero leer este pasaje para ustedes, para que vayamos ubicándonos con lo que quiero decirles luego de Josué. Espérate un momentito, ese abanico me está dando muchísimos problemas. Bien, les dije Números 27, el capítulo 12 al capítulo 27, versículo 12 al 18. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen? Números 27, 12 al 18. Dice la palabra del Señor lo siguiente. El Señor le dijo a Moisés: sube a este monte, a Barín. Desde allí verás la tierra que voy a darle a los hijos de Israel. Después de que la hayas visto, también tú irás a reunirte con tu pueblo y con tu hermano Aarón, que ya había muerto.
Porque allá en Meriba, en el desierto de Sin, cuando la congregación me hizo reclamos, ustedes se rebelaron contra mi mandato delante de ellos y no me santificaron. No solamente Moisés, sino que aún su hermano mayor, Aarón, ya el Señor se lo había llevado y no le permitió ver la tierra, porque quienes se habían enojado, bueno, el que le dio el garrotazo a la piedra parece que fue Moisés. Sin embargo, Aarón estaba con él en esto y Dios le dice, también tu hermano se ha ido porque ustedes no me honraron. Estas aguas de Meriba están en Cades, en el desierto de Sin. Moisés le respondió al Señor, Señor Dios del Espíritu que habita en todo ser, pon a cargo de la congregación a alguien. Parece que todavía él no había entendido que que había caminado tanto tiempo con él desde su juventud, es el que Dios ya había escogido. No era casualidad, hermanos, que usted esté involucrado, siendo formado, tal vez ni cuenta se da. Yo recuerdo cuando comencé con mi pastor que me discipuló por 5 años, yo nunca pretendí ser pastor, yo nunca pretendí que yo iba un día a tomar su lugar. Yo pienso que al principio, yo no sé, tal vez tampoco, pero luego él se fue dando cuenta, yo no. Y es así como el Señor trabaja. Recordemos, amados hermanos, que Dios nos prepara, que Dios nos trae, que Dios nos llama con este fin y este propósito. Él le dice acá en el versículo 16, pone a cargo a alguien que salga al frente de ellos y que los haga volver. Y que no sea tu congregación, Señor, un rebaño de ovejas sin pastor. Y el Señor le dijo, pues toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre con espíritu, y pon tu mano sobre él. Y sigue diciendo lo que ocurrió. O sea, Dios ya lo había escogido. Y no fue en ese momento que dentro del grupo, en medio del grupo, Moisés escogió a alguien y Josué apareció. No, Josué se había forjado, se había formado caminando con este hombre de Dios, Moisés. Y ahora Dios le habla a Josué y le dice, mi siervo ha muerto y ahora te corresponde a ti. Dios instruyó a Moisés, le ordenó cómo debía hacerlo y ahora ordena en el versículo 18 a Josué. Y le dice en el versículo 18, todo el que sea, y es el pueblo hablando porque Dios les está motivando, Dios les está revelando a ellos. Le dice, todo el que sea rebelde y no obedezca a tus órdenes será condenado a muerte, pero tú tienes que esforzarte y ser valiente. Es interesante que Dios no solamente ha puesto este sentimiento en Moisés, sino que también ha puesto el sentimiento en el pueblo que le sigue, en el pueblo que le ama, en el pueblo que es obediente, en el pueblo que tiene a Dios en primer lugar, en el pueblo que respeta no a un hombre, sino que respeta a Dios. Y le dice el pueblo, estaremos contigo como estuvimos con Moisés. Dios le había instruido entonces de que le pusiera en este lugar, en lugar suyo, en el capítulo 31 de Deuteronomios. El versículo 7 y 8 nos dice la palabra de la siguiente manera. Una vez más repito para usted que está allí, Deuteronomios 31, versículos 7 y 8, dice la palabra. Moisés llamó a Josué después de que Dios le ha dicho esto, y en presencia de todo Israel. Es muy importante, hermano, que estos hombres y mujeres que Dios ha llamado, que Dios ha puesto, sean empoderados delante del pueblo por el líder que está de turno, por el líder que Dios ha puesto. Como pastor siempre me gusta que los líderes que nombramos en la iglesia sean reconocidos delante de la congregación. No solamente que estén ahí sirviendo cuando Dios da instrucción de que les ha puesto en un ministerio, deben de ser reconocidos delante de la iglesia. ¿Y qué es lo que dice acá? Moisés llamó a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, esfuérzate y anímate,
porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus padres que les daría, y tú les darás posesión de ella. Versículo 8. El Señor va delante de ti, y Él estará contigo, y no te dejará ni te desamparará, y no temas ni te intimides. O sea, qué motivación de parte de Dios, qué inyección de ánimo para Josué de parte de un hombre como Moisés. Moisés le está declarando: Dios va delante de ti, esfuérzate, tienes que esforzarte, es lo que a ti te corresponde, pero no te intimides. Más adelante el apóstol Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, porque no depende de si es muy adulto o si es joven, depende de si Dios le ha llamado. Y cuando Dios te llama, hermanos o hermana, Él te capacita. Esta es la palabra final de Moisés a su siervo, a su discípulo Josué, y le dice: esfuérzate, anímate, no te intimides delante de este pueblo. ¿Este pueblo era fácil? No, hermanos, no era fácil. ¿Este pueblo era pan comido? No, no era pan comido. Era un pueblo difícil. Moisés mismo está reuniéndose con sus padres ahora a causa de que este pueblo lo había llevado al límite, y a causa de esto él había fallado al Señor, y el Señor le dice: bueno, tú no entrarás a tierra, simplemente la verás de lejos, pero no entrarás. Bendito sea el nombre del Señor. Debe haberse sentido Josué, yo no sé cómo se sintió, pero me imagino que es haberse sentido motivado, haberse sentido con nuevas fuerzas, haberse sentido seguro de que Dios estaba con él. Si un hombre como Moisés, que Dios hablaba cara a cara con él, está diciendo, le está asegurando: Dios está contigo. Así que, pero esfuérzate, no va a ser sencillo, tienes que poner de tu parte, debe haber sido fortalecido. Y de esto se desprenden tres cosas que quiero enseñarle en esta mañana. Nótese que Dios le da mucho aliento a Josué, y ahora es Dios hablándole en el capítulo 1 donde estamos de Josué. El Señor le da tres promesas a Josué, tres promesas significativas, importantes, que nosotros debemos procurar, buscar y tener esa dirección del Señor. ¿Y cómo la vamos a tener? A través de su palabra y a través de la comunión que podamos tener con Él, que debemos tener con Él. La primera está en el versículo 2 al 4. Le dice: Moisés mi siervo ha muerto, pero de ahora en adelante, de aquí en adelante, tú, Josué, tú estás a cargo, tú estás al frente. Hermanos, qué difícil. Y esto me trae recuerdos. Cuando comencé el ministerio, mi pastor era un pastor muy admirado, un hombre que Dios usaba, un hombre muy bendecido. Yo le respetaba muchísimo y tenía mucha admiración por él, y me sentía muy lejos de su lugar. Y cuando Dios me dijo: tú tomarás su lugar, me dio de todo. Y dije: Dios, yo no puedo. Pero es que no somos nosotros. Él había preparado, él había puesto la base por 10 años. Y en un año y algo vimos el ministerio explotar. No porque éramos nosotros, es que Dios lo estaba haciendo a pesar de nuestra aparente incapacidad. Y dice el versículo 3: tal como le prometí a Moisés, voy a darle ese lugar a este pueblo. Cada lugar que toquen la planta de sus pies, yo se la daré. Se la daré a cada uno de ellos. Su territorio se extenderá y desde el Líbano hasta el gran río Éufrates y toda la tierra de los hititas hasta el mar grande, que era el mar Mediterráneo, donde se pone el sol. Esto es lo que le dice a Josué: Josué, yo voy a darle la tierra a este pueblo. Se lo prometía a Moisés, pero ahora te digo a ti, se la voy a dar a través de tu vida, te la voy a dar a través de tu ministerio, se la voy a dar a través de ti, Josué.
La segunda cosa que le dice el Señor, y para mí tal vez sería la más importante, no es cuánto Dios va a usarme, no es cuánto Dios va a usarte, no es cuánto Dios realmente va a hacer milagros a través de su vida, no es cuánto tú pones las manos y corren cosas, pasan cosas sobrenaturales, que a veces hasta algunos se pierden y piensan que son ellos, como pasó con la burrita aquella de Balaán, la burrita, no, más bien el burrito que trajo al Señor Jesús. La gente venía y ponía los mantos y ramas delante de él. Yo no sé si el burrito tenía pensamiento o no, pero si acaso pensaba, seguro estaba tan orgulloso como soy importante. Pero no, hermanos, todo lo que se ponía delante del burrito no era para el burrito. Era para el que estaba montando el burrito, que era el Señor. A veces nosotros pensamos así, pensamos qué tremendas cosas están ocurriendo en mi ministerio. ¿Cuál mi ministerio? Es el ministerio del Señor. Dios te lo ha dado, eso es una gracia del Señor. En el versículo 5, esto es lo que más me impacta. Mientras vivas, le dice el Señor, nadie te podrá hacer frente, porque yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, de la misma manera, así estaré contigo. Este joven Josué no solamente había recibido una inyección de ánimo de su líder, de su mentor, pero ahora Dios mismo está tratando con él y le garantiza, le promete: nadie te podrá hacer frente porque yo estaré contigo. ¿Y cuál es el grado de relación que voy a tener contigo? La misma actitud, la misma relación, el mismo grado de bendición, de la misma medida de presencia que tuve en mi siervo Moisés, la tendré también en ti. Hermanos, si nosotros pudiéramos escuchar esa palabra directamente del Señor, la palabra está escrita, pero a veces no todas las veces de rema para nuestra vida. Leemos ahí, bueno, Dios está con nosotros, Dios nos bendice y esto, pero hay momentos cuando esa palabra se convierte en rema y esa palabra es para ti en esa hora. Y entonces Dios realmente lo va a cumplir. Pero acá Dios le está dando un rema a Josué y le dice: esto es tuyo. Yo estaré contigo de la misma manera que estuve con Moisés. Hermanos, y esto es maravilloso. Una vez escuché un comentario, no era una anécdota, era un comentario, de que una periodista entrevistaba a este evangelista famoso, tal vez el más famoso que ha habido en la historia en el mundo, Billy Graham, y le dijo: si un día llegas delante de Dios, siendo el evangelista más famoso que ha habido en la historia, en nuestra historia moderna, que has predicado a millones y has conducido al Señor a miles y millones de personas, ¿qué es lo que te gustaría escuchar? Y dicen que este hombre de Dios, que ya está en su presencia, agachó su cabeza y dijo: lo que me gustaría escuchar, pero creo que no lo escucharé, que Dios me diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero dijo: no creo que lo escuche. Si este hombre perdón, hermano, si este hombre de Dios
que dejó una historia de servicio que Dios le respaldó tanto. Creía que no lo escucharía. Y nosotros pensamos que por una simple cosita que hacemos, Dios nos va a poner a su lado. Dios le dice a Josué: yo estaré contigo de la misma manera que estuve con mi siervo Moisés. Yo me imagino cómo se sintió. La tercera cosa es la seguridad. Dios le promete la seguridad de que Él cumpliría su palabra. Versículo 6 al versículo 9. Mire lo que dice este pasaje, este hermoso pasaje. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Una vez más le recuerda, Dios había usado a Moisés como el mentor, Dios había usado a Moisés como el pastor, como el líder, pero no solamente como el pastor, como ese mentor que está discipulándole, que está caminando con él, que le está enseñando cada día. Yo me imagino que en algunos momentos, tal vez cuando hubo rebelión del pueblo, es muy posible que Josué tal vez pensara, bueno, que el pueblo tenía razón o que no tenía razón, que si yo. A veces nos sentimos motivados y el diablo usa con eso y queremos unirnos a bandos contra la persona que Dios ha puesto en ese lugar. Pero tengamos mucho cuidado, porque si Dios puso a alguien para formarte, para guiarte, vas a tener que escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchamos a veces la voz del pueblo, cuidado, nos podemos equivocar. Yo no quiero, le dijo el Señor, que mi pueblo, y es lo que dijo Moisés al Señor, yo no quiero que mi pueblo sea como un pueblo sin pastor, a pesar de la rebeldía que había en este pueblo. Pero Dios le está diciendo ahora a Josué: acuérdate de ten mucho cuidado de poner en práctica lo que mi siervo Moisés, la palabra que mi siervo Moisés te enseñó. Nunca te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Entonces, el tener éxito en nuestra vida, el tener éxito en nuestro ministerio, el tener éxito en el servicio al Señor, va a depender del cuidado que nosotros pongamos en la palabra, en el mandato del Señor, que tal vez Dios ha usado personas para guiarnos, para enseñarnos. Y todo lo que alguien nos está enseñando debemos evaluarlo, debemos ponerlo en la balanza de la palabra de Dios para saber, porque hay personas que hablan bonito y nos están enseñando cosas y nos están haciendo reflexionar, pero cuidado si el enemigo está usando eso para desviarnos. Y el éxito va a depender de tu relación con la palabra. Yo he prometido que estaré contigo, pero hay dos partes. Dios estaría con él en tanto que Josué quisiera estar con el Señor. Tenemos libre albedrío y podemos descarriarnos si así lo deseamos. Podemos seguir nuestro propio camino. Versículo 8. Procura que nunca se aparten de tus labios, dice esta versión que yo tengo, este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. No una parte, hermanos. A veces tomamos una parte, tomamos un versículo fuera de su contexto y lo aplicamos de acuerdo a nuestra conveniencia. No una parte, todo el consejo de Dios. Actúes de acuerdo a todo lo que está escrito en él, y así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Dice el versículo 9, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy
el Señor tu Dios, y estaré contigo a donde quiera que vayas. Dios quiere estar con nosotros, se lo ha prometido, pero va a depender de que nosotros nos esforcemos. Hermano, esto es la parte humana, esto es la parte que te corresponde a ti, que me corresponde a mí, como Josué, avanzar de acuerdo a lo que Dios nos ha puesto, a lo que Dios nos ha mandado. Es interesante ver el tiempo de la actuación de los verbos acá. El Señor dice en la Reina Valera 1960, dice: yo les he entregado ya la tierra. Yo les he entregado. En esta versión dice: voy a entregarles. En aquella versión dice, en la más antigua dice: yo les he entregado. En el versículo 3 les he entregado la tierra, en el 2 más bien. Pero ahora ellos tienen que tomar posición de esa tierra. Dice la palabra que Él nos ha bendecido ya. La carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3 nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No nos va a bendecir, ya nos bendijo. Pero ahora nos corresponde a nosotros tomar posición de eso que ya Dios nos ha dado. Hay cosas que Dios hace que no entendemos. Todavía estamos en esta tierra, pero por estar en Cristo, dice la palabra en el capítulo 2 de Efesios, versículo 6, que ya nosotros, así nos mira Dios, ya nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos todavía en esta tierra así como nosotros nos vemos. Es la manera como nosotros nos miramos. Estamos todavía aquí con una serie de luchas, guardando la cuarentena, el distanciamiento social y toda esta situación, y no sabemos qué va a ocurrir. Pero Dios sí sabe y dice que para Él ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pues acá en el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que en el plan y el propósito de Dios ya Él te dio toda bendición espiritual. Entonces, ¿por qué no la tenemos? Tenemos que tomar posición en fe de lo que Dios ya nos ha entregado, lo que Dios ya nos ha dado. Él les había dado la tierra, pero ellos tenían que entrar y conquistarla. Él les había dado la tierra, pero tenían que tomarla. Y qué terrible, hermanos, cuando el pueblo a veces se descarría a veces por actitudes nuestras. Luego Moisés, recuerden, había enviado los exploradores. Estos trajeron un informe negativo. El pueblo se rebeló, el pueblo lloró, se puso mal contra Moisés. Y a causa de esta rebelión muchos murieron. Qué triste que a veces a causa de nuestras actitudes algunos espiritualmente van a morir. Que Dios nos guarde, hermanos, porque Dios va a reclamar la sangre de aquellos que se perdieron por nuestras actitudes. Debían tomar posición de la tierra. Así como Dios dice estuvo con Moisés, estaría con Josué. Y le dijo: no te dejaré ni te desampararé. Nunca lo dejó. Moisés, igual que Caleb, le creyeron a Dios, pero a Josué Dios lo llamó para un ministerio más importante, un ministerio nacional del pueblo. Sobre los hombros de Josué estaba poniendo el futuro, por así decirlo, el bienestar de todo Israel, a pesar de todo lo que ellos, las decisiones que ellos tomarían, pero fue Él quien los condujo a la tierra, fue Él quien los condujo a la batalla, fue Él el vencedor, fue Él, a través de Él, que Dios se glorificó. Cuando Moisés allá en Gabaón, Josué en Gabaón, pensando que mientras perseguía a aquellos reyes el día no le iba a alcanzar, este hombre se voltea y no titubea, no piensa: bueno, Señor, yo no sé si le vas a sanar, yo no sé si vas a cumplir la palabra, yo no sé si vas a permitirnos tener en este lugar, ahorita que estamos con toda esta dificultad, tener el permiso, no tener el permiso. Mira cuánto trabajo, hay que hacer una instalación nueva en este templo viejo, cuestan millones, ¿qué va a ocurrir? Yo no estoy pensando en eso, hermano, solamente creo que Dios me ha dado una tarea. Y debo ir adelante, un pie delante del otro, creyéndole al Señor, y Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Josué, que le había creído a Dios, se voltea y mira el sol y le dice así con autoridad de Dios: sol, detente en Gabaón.
y el sol le obedece. Y toda la galaxia, porque si el sol se detiene y la galaxia no se detiene, el sistema solar no se detiene y toda la galaxia entera, va a haber una catástrofe cósmica. No se detuvo solo el sol, hermanos, toda la galaxia se detuvo a la voz de un hombre. Pero no era un hombre cualquiera, era un hombre al cual Dios le había dicho: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Solamente hay una condición: esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué le había dicho Moisés? No te intimides, no te amedrentes, esfuérzate. Dios nos ha llamado como cristianos a esforzarnos. Hermanos, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. No son los valientes que están dispuestos para pelearse con cualquiera, son los valientes que caminan con el Señor, que le creen al Señor, que le creen a su palabra y que no hay sacrificio, por difícil que sea, que no estén dispuestos a pagarlo con tal de servir a aquel quien nos amó tanto. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. No te dejaré ni te desampararé. Estas mismas palabras Dios le había repetido a Salomón. Cuando Salomón, este hombre que después, vea que es un ejemplo interesante. Este hombre que Dios escogió, que Dios llamó, que Dios usó de manera grande, que Dios le dijo: estaré contigo. Pero luego, al final de su vida, se desvía, porque dice que las mujeres a las que él había escogido en desobediencia inclinaron su corazón cuando ya era viejo. Por algo el Señor nos dice, hermano, no es por nada que el Señor dice a los jóvenes: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Salomón hizo caso omiso de esto y las mujeres fueron su ruina. De este hombre al que Dios le había dicho de la misma manera que estaría con él en Primera de Crónicas, capítulo 28, el versículo 20. Dios le había dado palabra también a este hombre de Dios, a este rey al que Dios había escogido. Salomón, Dios lo había levantado y Dios le da palabra, le da estas mismas palabras, lo anima de la misma manera. Pero qué diferente el final de Salomón al final de Josué. ¿Y cuál fue la diferencia? La diferencia fue la actitud que ambos tuvieron delante de Dios. Capítulo 28 de Primera de Crónicas, el versículo 20 dice de la siguiente manera. Mire qué interesante, quiero leérselo. Además, David le dijo a su hijo Salomón: anímate y esfuérzate. Pon manos a la obra. Dios estaba hablándole a través de su padre. Y no temas ni te desanimes. El Señor mi Dios estará contigo. No te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. El Señor no te dejará ni te desamparará. Dios cumplió su palabra. Tristemente, al final de su vida, Salomón no cumplió la suya. El secreto en la vida cristiana, amados hermanos, no es caminar fogoso con el Señor al principio, es terminar bien. Es comenzar bien y también terminar bien. Tal vez lento al final, porque los años pesan, pero terminar bien, caminando con el Señor en victoria. La misma palabra se nos dice a nosotros en Hebreos capítulo 13, el capítulo 5 y el versículo 5 y el versículo 6. El Señor anima a su iglesia, el Señor nos anima a nosotros a caminar en esta misma actitud, hermanos, esta misma actitud de obediencia, de sujeción. Y el Señor promete bendecirnos. Vivan sin ambición, sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 5, estoy leyendo. Porque Dios ha dicho: no te desampararé ni te abandonaré. ¿A quién le está diciendo eso? A usted y a mí, amados hermanos, como iglesia. A la iglesia el Señor estaba diciendo en primer lugar a los hebreos de aquel tiempo, pero también a la iglesia de Dios, al Israel de Dios, que es la iglesia hoy.
Así que podemos decir con toda confianza, dice el autor, podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré de lo que pueda hacerme el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es gozoso, esto es hermoso, esto es maravilloso. Pero después de todo esto que Dios le ha dicho a Josué, Dios ha puesto una actitud en él y Josué empieza a actuar. Josué se la cree, como dije ahora. Y ahora se pone delante de sus líderes y le habla a los líderes. Los líderes cambian, hermanos, pero Dios no cambia. Esfuérzate y sé valiente, pero el valor y el esfuerzo dependerá de nosotros, pero es Dios quien nos da esa fortaleza. Y él debía meditar en la palabra de día y de noche, en cumplir sus mandamientos, en ponerlos por obra para hacer como dice el Salmo 1, el hombre que está plantado junto a corrientes de agua. Pero este hombre que está plantado junto a corrientes de agua, eso es una consecuencia. Antes él medita en la palabra del Señor y no se contamina, no se junta con los malvados ni con los perversos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. La palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y sus mandamientos son preciosos. Josué ahora le habla al pueblo. Vayamos otra vez a Josué, el capítulo 1 donde estamos, el versículo 10 al 15. Vea qué interesante. Entonces Josué le ordena a los oficiales, Josué le ordena liderazgo. No le ordena a todo el pueblo, le ordena liderazgo. Por eso es que tenemos líderes en la iglesia con autoridad, con llamado de Dios para cumplir ministerios, para cumplir funciones. Y Josué le ordena a los oficiales, recorran todo el campamento, díganle al pueblo que prepare comida, porque dentro de 3 días ellos cruzarán el Jordán para tomar la tierra que el Señor nuestro Dios va a darles. Josué habló también a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés, esta tribu que habían conquistado la tierra en el tiempo de Moisés y que ya tenían su posesión. Y él les recuerden que Moisés, el siervo del Señor, les dijo que el Señor es también Dios de ustedes y que les dará reposo en esta tierra. En la tierra que Moisés les dio a ustedes en este lado del Jordán, se quedarán las mujeres, los niños, sus ganados, pero los hombres valientes, fuertes que hayan entre ustedes tomarán las armas y marcharán al frente de sus hermanos para ayudarles hasta que el Señor les haya dado reposo a sus hermanos y también a ellos hayan tomado posesión de la tierra que el Señor, su Dios, va a darles. Después de eso ustedes podrán regresar a la tierra que el Señor, a la tierra que han heredado en este lado del Jordán. Y la que Moisés, el siervo del Señor, les ha dado al lado donde nace el sol. Entonces podrán ustedes tomar posesión. Una de las cosas importantes, hermanos, es que somos uno. No podemos pensar que ya yo estoy bien y que no importa que a mi hermano se lo lleve el carajo. Estamos juntos. Y si no lo hacemos así, vendrán consecuencias, porque somos un cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Él habla a los líderes, les da este consejo, les recuerda este mandamiento que ellos se han comprometido, que deben de hacerlo. Y ellos rápidamente llevan el mensaje a todo el pueblo. ¿Quién lo hizo? Los líderes. Y 3 días después ellos estaban para cruzar el Jordán. La nación estaba a punto de renacer en una nueva experiencia. Después de haber salido de Egipto, haber estado 40 años en el desierto, haber visto morir a sus padres, era una nueva generación. Por eso es que Deuteronomio se llama la nueva ley, porque estos que salieron de Egipto no vieron ni escucharon la primera ley que les dio Moisés. Habían muerto por su rebeldía. Y Moisés tuvo que volver a escribir el libro de Deuteronomio para esto. La nueva ley se llama Deuteronomio. Y ahora ellos, los hijos de aquellos que murieron, que no vieron las plagas en Egipto, que no vieron nada de esto, que tal vez ni siquiera vieron abrirse el mar rojo, o tal vez sí, algunos. Pero
Ahora ellos son los que están heredando la tierra y también se les está dando un mandamiento. Ustedes van a luchar como un solo pueblo, como una sola nación, el pueblo de Dios. Y van a luchar para ayudar a sus hermanos, para que sus hermanos tengan lo que Dios les ha prometido. Entonces Josué le habla al liderazgo. Y el liderazgo le habla al pueblo. Este pueblo que no era fácil, había sido muy rebelde. ¿Y cuál es la actitud del pueblo? Para ir terminando, quiero que veamos el versículo 16 al versículo 18. Ellos respondieron a Josué: haremos todo lo que has mandado e iremos a donde quiera que nos digas. Donde tú nos digas, ahí vamos, porque sabemos que eso es la voluntad de Dios. Donde quiera que nos digas. Así como obedecimos a Moisés en todo, también te obedeceremos a ti. Pero esperamos que el Señor nuestro Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Yo pienso que esto es válido, hermanos. El pueblo debe obedecer, el pueblo debe caminar. Dios ha puesto un líder, un pastor o quien sea que esté al frente del pueblo. Pero ese pastor debe ser un ejemplo y dar evidencia de que Dios está con él. No vamos a seguir a alguien que sabemos que Dios no está con él, que vive en pecado, que hace como le da la gana. No, la condición, dice el pueblo, te obedeceremos en todo. Así como respetamos a Moisés y lo obedecemos, te obedeceremos a ti, te respetaremos a ti. Solamente pedimos una condición y me parece válida: que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Y yo creo que es válido para el pueblo. El pueblo debe caminar y seguir a líderes que están siendo ejemplo. Ejemplo de Dios en sus vidas, ejemplo de Dios en sus actitudes. No que tienen cualidades y dones, no, que la presencia de Dios está con ellos. Versículo 18. Y no lo dijo Josué, no lo dijeron los líderes, lo dijo el pueblo. Después de comprometerse que harían esto: todo el que sea rebelde y no obedezca tus órdenes. ¿Las órdenes de quién? Las órdenes de Josué. Posiblemente esas órdenes podían venir a través de los líderes. Dios habla a Josué, Josué habla a los líderes hablan al pueblo, y el pueblo es la gran masa que hace la obra de todos los creyentes. Como dice Efesios, Dios ha llamado hombres y mujeres. Dios los ha escogido para entrenar, para formar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios haga la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? No la hace el pastor, no la hacen los líderes. Todos lo hacemos como iglesia, pero el pueblo entero debe ser entrenado, debe ser formado para que haga la obra del ministerio. Es lo que yo llamo el ministerio de todos los creyentes. Alabo a Dios porque vemos en estos días hermanas que están ahí, algunas que nos estarán viendo posiblemente, gracias, tal vez cansadas, pero están haciendo la obra del Señor. Que Dios les bendiga. Yo no sé hacer chorreadas, ni sé hacer tamales, ni nada de eso. Pero Dios nos ha puesto en lugares. Dios les bendiga y les dé nuevas fuerzas. Varones que están trabajando allí, haciendo. No habrá dinero tal vez para hacer todo lo que pudiéramos hacer, pero hay un pueblo de Dios, está la fuerza de un pueblo de Dios que Dios ha llamado para hacer ese trabajo, hermano. Todos como un solo cuerpo que somos en el nombre del Señor. ¿Y qué dice el pueblo? Todo aquel que sea rebelde y no obedezca tus órdenes será condenado a muerte. En aquel tiempo se le mataría físicamente. Tal vez hoy no se le mata físicamente, pero espiritualmente hay mucha gente que está muriendo. ¿Y por qué está muriendo? Por su actitud. Están muriendo espiritualmente. Y estas consecuencias se están manifestando en pobreza, en la situación de su familia, en salud. Y a veces estaba preguntando ¿por qué? Pues deberías de preguntarte: ¿cuál es mi actitud para con Dios? ¿Cuál es mi actitud para con la iglesia? ¿Cuál es mi actitud para con los líderes? ¿Cuál es mi actitud para con la persona que Dios ha puesto? Y no estoy diciendo que usted me respete a mí. Lo que estoy diciendo es que si Dios me puso a mí en este lugar y usted me irrespeta, usted no me respeta a mí, usted irrespeta al Dios que me puso. Amén. Mañana pueda que no sea yo. Pero es la actitud
que debemos tener y como consecuencia Dios actuará. ¿Y qué dijo el pueblo? Se ha muerto. Aún no vamos a matar a nadie porque se rebele o porque no haga caso o lo que sea. Pero usted mismo estará muriendo espiritualmente en su actitud y en su vida y usted va a recortar lo que usted está sembrando. Eso dice la palabra. Pero tú tienes que esforzarte y ser valiente. Una vez más, y ahora no es Dios el que le dice, esfuérzate y sé valiente. Ya no es Moisés quien le dice, esfuérzate y sé valiente. El pueblo mismo demanda de sus líderes esfuerzo y valentía. Amén. Líderes, ustedes que me están escuchando, Dios les llama a esforzarse y ser valiente, a ser ejemplo, a ir adelante. Los líderes tenemos que ir adelante. El pueblo va a seguir líderes que Dios está guiando. Termino con esto. Esto fue lo que Dios hizo con Josué, pero también lo que Dios está haciendo con nosotros. La palabra es, la revelación es progresiva, nunca va para atrás, va para adelante. Y nosotros con el conocimiento que tenemos de la palabra hoy y con lo que hemos visto del Señor, pues Dios no nos exige menos que eso. Y podemos dar más. Queremos presencia del Señor. Queremos que Dios nos use. Antes tenemos que estar dispuestos. ¿Dónde comenzó Josué? Josué comenzó allá en el tabernáculo, día y noche en la presencia del Señor. Y hoy, al tiempo que estamos hablando, es el líder que Dios ha escogido. Y al final de sus días, Él llama al pueblo y le dice al pueblo una vez más, al pueblo que Dios le había confiado: escuchen, ustedes pueden seguir el camino que quieran, se les ha enseñado, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi consejo para usted es, no solamente usted, amado hermano y hermana, debe procurar porque usted y su casa, pero usted como ejemplo, usted si es esposo, usted como sacerdote, si es esposa, usted es lo que yo llamo la columna vertebral del cuerpo. La esposa hace un equilibrio para arriba y para abajo, es la que le da la estabilidad. Debe caminar con el Señor para que nuestros hijos nos imiten. Si no podemos heredarles oro y plata, heredémosle la bendición de Dios, porque la palabra dice que estas maldiciones llegarán a los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero también dice la palabra, le dijo al pueblo, a los que le obedecen serán bendecidos hasta 1000 generaciones. Dejemos bendición para nuestra familia, dejemos una herencia, dejemos un patrimonio de vida espiritual delante de Dios. Y esa es la mayor bendición que podemos darle a nuestra familia. Josué fue el sucesor de Moisés. Y yo siempre estoy orando, Señor, cuánto quisiera antes de irme de esta tierra haber dejado por lo menos uno que haga el trabajo que Dios me mandó a hacer. Que haya podido impactar su vida con mi vida, con mi ejemplo, para que siga el Señor, para que siga formando líderes, para que siga entrenando, levantando evangelistas, pastores, misioneros para la obra del Señor. Y que podamos seguir incansablemente hasta que el Señor venga, para que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. Y haciendo así, ¿qué significa? Haciendo su voluntad, cumpliendo su obra en esta tierra. Bendigo su vida, amado hermano y amada hermana. Yo le animo a usted a empezar a orar por la persona que será su sucesora. Y ojalá que dé un buen legado que usted ha dejado. Que no sea su sucesor de actitudes negativas,
que sea sucesor o sucesora de actitudes positivas, de legados que usted ha dejado para la gloria de Dios. Amén. Le bendigo. Quiero orar para terminar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, esta palabra que ha sido expuesta esta mañana, esté impactando nuestras vidas, esté impactando nuestros corazones. Que podamos, Señor, reflexionar, que podamos meditar para nosotros mismos, que podamos meditar allá en la intimidad de nuestro corazón y con nuestra mente, y podamos evaluar qué estamos haciendo hasta ahora, qué hemos hecho y qué pretendemos hacer. Y que podamos reconocer que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, pero sí podemos esforzarnos y ser valientes en buscarte, en dejar que seas el modelo en nuestra vida para los que nos siguen, para los que nos rodean, para los que nos miran. Y podamos ser de bendición, así como tu Espíritu Santo nos ha bendecido y a través de Jesús fuimos salvados. Muchas generaciones, comenzando con la nuestra, sean salvos para tu gloria. Josué, Dios salva. Que nuestra vida como iglesia en Cristo Jesús, Cristo es el Salvador. Y como iglesia, la iglesia siga llevando a través de tu palabra la salvación en Cristo para los perdidos. Bendigo esta iglesia, bendigo a cada hermano y hermana o amigo que me esté escuchando. Usted mismo a esta hora, usted puede decirle: Señor, yo te necesito, ven a mi vida. Yo quiero ser un impacto de bendición para mi familia, para mi generación y las generaciones futuras a través de los que he podido llegar por tu gracia. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que pasen un excelente domingo. Amén.